yo creo que en muchas oportunidades les dije cómo eran las murallas de Jericó. Eran de casi 6 o 7 metros de alto por 5 de ancho. Una verdadera fortaleza que tuvieron que derribar. Y lo que el enemigo quiere hacer con nosotros es esto. Quiere formar fortalezas en nuestro interior, pero principalmente en nuestra mente, que es el principal campo de batalla. Porque allí es donde nosotros procesamos todas las cosas. Es allí donde el enemigo viene con sus sutiles palabras, con esos susurros, y te dice: esta semana va a ser una semana de aquellas que no vas a poder hacer nada. No vas a vender, no vas a comprar. Y se levanta una fortaleza. Pero la palabra dice que usted y yo tenemos armas, diga conmigo armas, que tienen que ver con la destrucción de fortalezas espirituales. Porque tu enemigo y el mío no trabaja en el plano natural, sino que él trabaja en el mundo espiritual, y desde el mundo espiritual quiere expresarse. Quiere expresarse. Y siempre va a encontrar algún endeble o algún débil, algún ignorante en la fe para expresarse, y que pueda susurrarte y decirte: esta semana será una semana en la que no vas a poder hacer nada. Pero quiero hablarte de un arma poderosa que usted y yo tenemos, y que Jesús nos enseñó a usar, y que yo creo que les dije una vez que es fruto del Espíritu, pero también es algo que recibimos cuando aceptamos a Cristo, y es una medida, y la tenemos que ir trabajando, y es la fe. Quiero leerte Mateo capítulo 17 verso 20. Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es tan importante la fe que la palabra de Dios declara que si no tenemos fe, no podemos mover la mano de Dios. No podemos mover la mano de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que no tenemos otra manera de acercarnos a Dios. Y sabe que Satanás sabe de estas cosas. Nuestro enemigo sabe de esto, que no tenemos otra manera, que la única manera que tenemos es a través de la fe. Dios va a mover su mano. Dios no mueve su mano por lástima. Dios no es que yo puedo poner toda la cara de lástima que quiera, pero Dios no va a mover su mano. Dios no se mueve por lástima. Dios se mueve por fe. Dios se mueve cuando hay alguien que dice: yo me levanto a pesar de las circunstancias. Yo, no importa lo que esté viviendo, lo que me digan, lo que pase a mi alrededor, lo que haya en mi entorno, yo me levanto. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Yo les dije una vez que yo creo que Dios debe tener como una especie de radar, donde Él puede visualizar a alguien que tenga fe, y dice: allí hay alguien que tiene fe. Allí en Palo Santo, Formosa, en América Latina, en América del Sur, hay alguien que tiene fe. Ahí comienza a moverse la mano de Dios. En Formosa, en Pirané, en Comandante Fontana, hay alguien de fe. Ahí se mueve la mano de Dios. Ahora, el enemigo sabe que eso es lo que necesitamos. Y quiero hablarte de 2 o 3 obstáculos que tal vez los conoces, tal vez sabes cuáles son. Pero en tiempos como estos necesitamos reforzar nuestra memoria. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Y la Biblia dice que en Mateo capítulo 21 verso 21 dice: respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis. Y estaba hablando en este caso el Señor acerca de la higuera. ¿Se acuerdan cuando Él maldijo la higuera estéril? Pero Él le dijo algo en esas palabras que es un obstáculo para la fe, y es la duda. La duda. Quiero que entiendas, porque la duda es como una muralla para que la fe se mueva. La duda no permite que la fe se mueva. Por eso Él dijo: si tuvierais fe y no dudareis, le dijo. Es decir, que si le pudieras creer de todo corazón. La definición de fe en la Biblia es la certeza de lo que uno espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero nuestro enemigo sabe que si él logra
levantar una fortaleza de duda, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y la duda, quiero que entiendas, está presente en todo ser humano. De hecho, se considera que la duda es necesaria. Se considera que la duda necesita a todo ser humano, porque es allí donde uno desarrolla el pensamiento crítico de otra persona o las investigaciones y tantas cosas. Pero la duda en nuestra relación con Dios es un pecado. Es un pecado. Y nos hace tambalear en nuestro camino. Nos hace tambalear en el camino de la fe. Por eso el libro de Santiago dice que el que duda es semejante a, ¿qué dice? Al que es arrastrado por las ondas del mar. O sea, no tiene un punto medio, sino que es llevado por el viento de una parte a otra. Dice que el que duda es semejante a las ondas del mar. Por eso, cuando la duda logra entrar en nuestras vidas, somos arrastrados por cualquier corriente, por cualquier doctrina. Cuando el enemigo logra levantar esa fortaleza de duda, yo quiero decirte, escuchamos cualquier cosa. Escuchamos cualquier cosa. Alimentamos más el alma que el espíritu. Y nos convertimos en personas, dice la palabra, semejantes a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y la duda y la fe siempre tendrán una batalla. Siempre habrá una batalla entre la duda y la fe en tu interior y en el mío. Pero quiero que recuerdes que la única manera de alimentar nuestra fe es alimentando nuestro hombre interior. Y el alimento más apropiado que tenemos nosotros los cristianos para acrecentar la fe y para poder llevar a la práctica la fe es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso quiero que leas un momentito conmigo Romanos capítulo 10 verso 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que yo necesito entender que cuando yo alimento mi hombre interior, cuando alimento mi espíritu por medio de la palabra, es allí donde la fe comienza a crecer. Es allí donde yo entiendo que debo tener fe, que debo tener comunión con Dios, y eso hace que mi vida espiritual crezca, y eso hace que ninguna fortaleza se levante, mucho menos una duda. Yo quiero recordarte que usted vive y yo vivo por fe, que usted está en el camino por fe y yo estoy en el camino por la fe, y que muchas de las cosas que hacemos, el 99,9%, tienen que ver con la fe. Porque créanme, yo no sé usted, pero yo, si no hubiese entendido acerca de la fe, jamás hubiese entendido acerca de Dios y jamás hubiese creído que yo podría ser alguien, porque tiene que ver con la fe. Porque a veces tenemos tantas dudas que ni siquiera sabemos quiénes somos nosotros. Pero hay otro obstáculo que yo quiero llevarte a Marcos capítulo 4 verso 37. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? Y les volvió a decir: ¿cómo no tenéis fe? Y sabe que la duda viene de la mano con otro espíritu u otra fortaleza, y es el temor. El temor es una barrera. ¿Para qué? Para que la fe no crezca. Entonces el enemigo se encarga muchas veces de levantar fortalezas de temor. Solo hace falta mirar un medio de comunicación, mirar la televisión, leer un diario, escuchar una radio secular. Por eso decidimos nosotros tomar los medios y hablar cosas que no infundan temor, sino alentar a la gente que se puede, alentar a la gente que Dios tiene oportunidad, que Dios perdona, rescata, que Dios salva. Y yo creo que tenemos que hacer ese bien uso de nuestras redes sociales. Pero el temor es algo que paraliza nuestra vida espiritual, no nos permite crecer, no nos permite avanzar.
cuando logró detenerte, la Biblia dice que vino para matar, para hurtar y para destruir. Te termina destruyendo. Termina anulando lo precioso que Dios te entregó cuando le entregaste tu vida. Yo quiero que entienda, porque la fe es como un músculo. Necesitamos trabajarla todos los días. Y tal vez habrá momentos en que tengas que llevarte sorpresas con la fe. Pero eso no tiene que detenerte, sino que aún tenemos que insistir con más, tenemos que tener más insistencia. Y creo que la Biblia nos enseña acerca de esto. La viuda insistente, que insistió hasta que ese juez que no conocía a Dios y que no temía a los hombres, la Biblia dice que hizo justicia por esa mujer. Pero el temor, ellos estaban allí amedrentados, dice la palabra. Y el Señor les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué estáis amedrentados? Quiero que entiendas, porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos llama a no tener temor. Nos llama a no tener temor. Eso significa que usted y yo no podemos apartar nuestra mirada del Señor.